días, presidente. En otro tema, ayer la Suprema Corte de Justicia señaló es que estoy buscando la información, que la Comisión Federal de Electricidad, que la ley que se estableció para que la Comisión Federal de Electricidad pudiera tener preponderancia por ser una empresa del Estado, era, los amparos los ganó y dijo que la Comisión Federal de Electricidad no podía seguir con esa preponderancia. ¿Cuál es su opinión respecto a esta decisión de la Suprema Corte de Justicia? Pues son dos cosas, ¿no? Una, que con la reforma energética, como ese era el distintivo del gobierno de entonces, como de todos los gobiernos neoliberales, se modificaron las leyes, se reformó la Constitución para darle el mismo tratamiento a las empresas particulares, sobre todo extranjeras, que a la Comisión Federal de Electricidad. Incluso hasta más privilegios para empresas particulares, como Iberdrola, por ejemplo, que a la Comisión Federal de Electricidad, algo que nunca había sucedido, porque la Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública, se nacionaliza en 1960 la industria eléctrica para garantizar a los mexicanos el derecho a la electrificación. Se avanza por eso desde el gobierno del presidente López Mateos en la electrificación de todos los pueblos de México, cosa que no iban a hacer las empresas particulares. Por eso, hasta en los pueblos más apartados hay energía eléctrica. Fue una decisión que tomó el presidente López Mateos. Hay hasta una carta que aquí leemos periódicamente de esa decisión histórica. ¿Cómo lo fue la expropiación petrolera en 1938? Entonces, se recupera el petróleo y se recupera la industria eléctrica. Y en el periodo neoliberal se apuesta de nuevo a la privatización, a la entrega del petróleo y a la entrega de la industria eléctrica. Entonces, se hacen esas reformas. Por eso se afecta a la Comisión Federal de Electricidad. El propósito era acabar con la Comisión Federal de Electricidad y dejar todo el mercado de la industria eléctrica a particulares. Si nosotros no hubiésemos llegado por voluntad del pueblo de México, la participación de la Comisión Federal de Electricidad fuese del 10, del 15% de toda la producción de energía eléctrica en el país. Ahora, con muchos esfuerzos, vamos a dejar a la Comisión Federal de Electricidad con un 54% del mercado y atendiendo sobre todo a los consumidores domésticos, a las viviendas, donde se otorgan subsidios. Por eso no ha aumentado el precio
de la energía eléctrica en términos reales. Nada que ver con España, con Estados Unidos, con otros países en donde está privatizada la industria eléctrica. Pero estamos desde hace tiempo remando contracorriente. Primero por esta legislación que considera monopolio a la Comisión Federal de Electricidad. Y luego entonces le ha dado legalmente todo el respaldo a las empresas particulares, extranjeras, con las que han hecho negocios jugosos los políticos corruptos de México. Ya hemos hablado mucho de esto, de cómo Iberdrola se llevó de consejero al expresidente Felipe Calderón, una empresa española que fue impulsada y se convirtió en un monopolio privado en México y llegó al descaro de contratar como empleado al expresidente de México, al que ostentaba la presidencia en el país. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el Poder Judicial entregado completamente a estos intereses particulares. Entonces, cada vez que hay una iniciativa para poner por delante el interés público y no permitir que predomine el lucro, cada vez que se busca proteger al pueblo, defender al pueblo, defender la economía popular en contra de estos ambiciosos, tienen de su parte al Poder Judicial. Y ayer lo que hicieron fue que echaron abajo la ley eléctrica que se propuso para darle más importancia por lo que representa la Comisión Federal de Electricidad y resuelven amparos a favor de empresas particulares extranjeras. Además, 4 ministros, y 2 a favor y 2 en contra. O sea, un empate. Pero como uno de estos ministros conservadores, empleados de la oligarquía, argumenta, recurre a una facultad o a una norma que, como él es el presidente del grupo, de la sala, él tiene voto de calidad. Entonces, aunque son 2 votos, deciden que no hay empate, que se anula la ley eléctrica. Así, de ese tipo, claro, se va a impugnar, pero esto demuestra el entreguismo que existe en el Poder Judicial y por eso urge
reformar el Poder Judicial, que sea el pueblo el que elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Y se va a tener esta oportunidad porque vienen elecciones para reformar el Poder Judicial y que ese poder esté al servicio del pueblo, no al servicio de un grupo minoritario al servicio de una oligarquía, de una minoría rapaz. Entonces, eso es lo que sucedió ayer. Nosotros también ya estamos considerando el que voy a enviar en el paquete del día 5, pues una modificación a la Constitución para dejar la Constitución como estaba antes de la llamada reforma energética, dejarla como la dejó el presidente López Mateos. Porque si no, imagínense, ¿cómo vamos a aceptar el predominio del poder particular por encima del poder público? Entonces, qué bien que me preguntas sobre eso. Hubieron dos cosas ayer. Esa fue una. Y la otra es que ya dejaron en libertad al abogado Collado, al abogado de Salinas de Gortari, los jueces también. 10 diarios, es una tras otra. O sea, está podrido el Poder Judicial. O para no decirlo tan fuerte, está secuestrado por la oligarquía, está al servicio de una minoría rapaz. No ayudan en nada al pueblo, no representan al pueblo de México. Entonces necesita una reforma. Sí, la Fiscalía tiene un plazo, igual en este otro asunto, pero no hay que entusiasmarse mucho porque son los mismos. Acuérdense lo que sucedió cuando se establece que nadie puede ganar más que el presidente. Está en la Constitución, en el artículo 7, y ellos están obligados a cumplir, a respetar, a hacer valer la Constitución, se amparan o utilizan un instrumento legaloide para violar la Constitución. Y así lo mismo cuando se decide en la Cámara de Diputados, que es el poder que aprueba el presupuesto, es su facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, aprobar el presupuesto, y deciden que ya no iban a tener en el Poder Judicial
15,000 millones de pesos para sus privilegios de los ministros, se amparan y queda sin efecto la decisión del Poder Legislativo. Es como un supremo poder conservador. Por eso hay que buscar la reforma a la Constitución, regresar el espíritu, la letra de la Constitución que surge de la Revolución de 1910 y que se aprueba en Querétaro el 5 de febrero de 1917. Es lo que voy a hacer, porque durante todo el periodo neoliberal, ya lo hemos visto aquí, hasta podríamos volverlo a explicar, todas las reformas a la Constitución que hicieron fueron para beneficiar a minorías y para legitimar el saqueo, el robo de bienes del pueblo y de la nación. No hay nada en los 36 años del periodo neoliberal que hayan hecho en favor del pueblo. Por eso me dio mucho gusto ayer que los del PRI y hasta los del PAN, fíjense a qué nivel de desesperación, o lo que hace la temporada electoral, ellos reformaron la Constitución para quitarle derechos a los trabajadores en cuanto a sus pensiones. Primero Zedillo y luego Calderón. Esas reformas a las pensiones significaron de que el trabajador, al jubilarse, iba a recibir menos del 50% de su salario. Y ahora que vamos a presentar las iniciativas, vamos a cancelar esas leyes. La ley Zedillo en pensiones y la ley Calderón en pensiones. Una para los trabajadores del Seguro Social y la otra para los trabajadores del ISSSTE. Las vamos a cancelar. Entonces planteo de que viene una reforma a las pensiones y me dio mucho gusto porque ayer dice el dirigente del PRI que van a apoyar la reforma y luego me entero que también la candidata del bloque conservador dice que van a apoyar la reforma. Qué bueno, ¿no? Lo celebro. Ahora, ojalá nos apoyen también con esta nueva reforma que tiene que ver con fortalecer la industria eléctrica y las empresas públicas. Sí, fue presidente, fue precisamente la segunda sala de la Suprema Corte